Hola, muy buenas, Babviteros, Babviteras. Hoy vamos a continuar con el curso de SQL. Pues bien, como veis, estamos en MySQL Workbench y en concreto vamos a aprender la cláusula count. La cláusula count lo que nos va a devolver va a ser el número de registros de dicho campo. Es decir, nosotros únicamente tendremos que seleccionar el campo que nosotros queramos y por tanto count nos va a devolver el número de registros. Así que sin más, como veis, vamos a irnos a nuestra base de datos Aquila. Aquí la tenemos. Y vamos a crear un nuevo file. Ahora bien, voy a coger y voy a comentar el enunciado que va a ser count, ¿vale? Y voy a comentar la estructura o sintaxis. Pues bien, la estructura va a ser la siguiente, ¿vale? Va a ser muy parecida a la del anterior vídeo, es decir, a la de la cláusula AVG, ¿vale? Que sirve para hacer media. Y si no habéis visto ese vídeo, os lo recomiendo por la parte superior derecha de este vídeo. Pues bien, como he dicho, simplemente tendremos que poner select más count y dentro del count, ¿vale? Vamos a abrir unos paréntesis y vamos a poner el nombre del campo, ¿vale? Posteriormente simplemente pues vamos a coger y vamos a poner nuestro from más el nombre de nuestra tabla, ¿vale? Misma secuencia, ¿vale? Misma secuencia que en el anterior vídeo, simplemente, ¿vale? Es bastante sencilla. Select más nuestro count, que va a ser lo que vamos a aprender. Y dentro del count pues vamos a abrir unos paréntesis en los que vamos a poner el nombre del campo y posteriormente, ¿vale? Lo que ya sabemos, ¿vale? Nuestra cláusula from y el nombre de nuestra tabla. Así que bien, pues en este caso pues vamos a coger y nos vamos a ir, por ejemplo, que os digo yo, a actor, ¿vale? Que está aquí la primera. Y simplemente pues vamos a seleccionar, ¿vale? Y vamos a realizar lo que hemos aprendido en la línea número 2. Simplemente pondremos select. Posteriormente, ¿vale? Vamos a comprobar todo. Select asterisco from. Y en este caso vamos a poner actor, ¿vale? Para ver qué hay en esta tabla. Pues bien, en esta tabla están los nombres de los actores, las IDs, el first name, ¿vale? Lo que viene siendo el nombre y el apellido, ¿vale? En este caso, luego la última actualización. Pues como veis, hay 201 registros, ¿vale? Esto va a ser lo que nos va a contar. Es decir, nuestro count, si nosotros asignásemos count, ¿vale? Si ponemos count y en este caso dentro de nuestros paréntesis ponemos actor / id, lo que nos va a dar, ¿vale? El resultado va a ser el número, ¿vale? De registros que hay en nuestro campo actor / id, ¿vale? En este caso, como veis, hay 201 registros, ¿vale? Así que simplemente si nosotros cogemos y lo ejecutamos, como veis nos va a devolver 201 registros. Ahora bien, vamos a poner otro ejemplo, ¿vale? Vamos a coger, por ejemplo, y vamos a coger otra tabla. En vez de actor vamos a coger, por ejemplo, city, ¿vale? Para variar un poco. Aquí lo tenéis, ¿vale? Vamos a comprobar cuántas ciudades hay. Y hay 600 ciudades, ¿vale? Aquí directamente, ¿vale? Podríamos verlo sencillamente a través del cursor este que estáis viendo aquí a la derecha. Pero nosotros simplemente, si tenemos una base de datos con una cantidad de registros increíble, ¿vale? O simplemente queremos que nos los cuente con otra cláusula añadida, es decir, quiero que me los cuente los registros, pero que la ciudad empiece por A, por ejemplo, ¿vale? Que lo vamos a hacer ahora. Pues ya la cosa variaría un poco, ¿no? Si nosotros ahora simplemente cogemos y ponemos nuestro count y seleccionamos city / id, ¿vale? Lo que nos va a seleccionar, ¿vale? Va a ser este campo y nos va a devolver en este caso, ¿vale? Si bajamos hasta abajo del todo, 600 registros, ¿vale? Si ejecutamos, como veis nos devuelve 600 registros. Vamos a ponerle nuestro as y vamos a poner número de registros, ¿vale? Vale, aquí lo tendríamos. Y ahora únicamente, ¿vale? Vamos a imaginarnos que queremos saber, en este caso, cuántos registros hay dentro del campo city / id, pero vamos a poner la cláusula where. Vamos a ponerle una condición. En este caso queremos que, por ejemplo, bueno, vamos a coger, primero a mirar qué es lo que vamos a querer. Vamos a coger y vamos a irnos un poquito para atrás. Vamos a comprobar y queremos, por ejemplo, vamos a poner, por ejemplo, que la ciudad, ¿vale? El ID de la ciudad no supere los 20, ¿vale? Registros, por ejemplo, ¿vale? Pues si nosotros cogemos y ponemos nuestro where y posteriormente ponemos city / id sea menor o igual a 20, ¿vale?
¿Qué le estamos diciendo? Pues queremos que nos cuente el número de registros que hay en este campo, ¿vale? Pero, ¿vale? Le ponemos una condición. Esta condición sería esta, ¿vale? La de la línea número 5 sería el where. Y le estamos diciendo que dentro de city _id, que es precisamente el mismo campo que estamos nosotros buscando, ¿vale? Solamente nos llegue a los 20 registros, ¿vale? Si nosotros cogemos y ejecutamos, como veis nos va a dar 20 registros, ¿vale? Así que bien, sin más, espero que os haya quedado claro y os haya resuelto muchas dudas. No olvidéis suscribirse si estáis en YouTube y no olvidéis seguir en el grupo de Facebook y en la página de Facebook si estáis o me estáis viendo por Facebook. Así que bien, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.